Con respecto de la educación continua, bueno, nos gusta mucho siempre fomentar eso justamente porque creemos que más allá de que uno por ahí ya la práctica la tenga, el entrenamiento continuo es algo que a nosotros nos deja todo el tiempo una enseñanza, tanto a los que estamos digamos, del lado del entrenador como el entrenado. Es muy importante en histeroscopía, justamente hablando de del entrenamiento, es entrenar el ojo, como que lo más importante es entrenar el ojo. Nosotros somos parte de un diagnóstico haciendo la histeroscopía y también, claro, un tratamiento. Esa es la gran ventaja de la histeroscopía. Hoy sangrado uterino normal. Las indicaciones son las que siempre supimos que eran, ¿sí? Lo que pasa que ahora es como es tan simple y tan fácil decirle a una paciente, señora, le tengo que hacer un estudio y vamos a tener una biopsia, que probablemente lo podamos hacer sin anestesia, en la oficina, o según el caso, o según la paciente con una pequeña sedación, una corta sedación. Entonces se suman diagnósticos para poder o tener en cuenta para realizar una histeroscopía. Por ejemplo, amén de estos que ya ven acá arriba, que son los más tradicionales, por lo que una paciente puede tener sangrado uterino normal, estamos, por ejemplo, pensando en alguna paciente con alteraciones del ciclo menstrual empíricamente, y hoy ponemos la cámara y vemos, hacemos una histeroscopía y tomamos una biopsia dirigida. Por ejemplo, ahora en todo lo que son tratamientos de fertilidad y bueno, vamos directamente a tomar una buena biopsia de endometrio que antes se tomaba muy a ciegas, hoy por ahí también se sigue realizando a ciegas, pero es tan importante el poder ver y evaluar el endometrio con esa camarita que nosotros usamos, que es el histeroscopio. La vaginohisteroscopía nos permite hacer este tipo de tratamiento, de diagnóstico, el famoso see and treat. La ventaja de esto es que es tan finito el histeroscopio que nosotros podemos hacerlo tan fácil como si hiciéramos un Papá Nicolau. Lo que pasa es que nos tenemos que en realidad capacitar para esto. Es un tiempo quirúrgico muy bajo, con mucha tolerancia, sin tener muchos efectos adversos, es decir, sangrado uterino posterior, sin tener dolor, en fin. Eso nos permite la vaginohisteroscopía. Por supuesto que también vamos a utilizar la histeroscopía según cada caso, la histeroscopía quirúrgica estamos hablando. Es decir, que la paciente primero que nada vamos a utilizar este histeroscopio diagnóstico. Puede ser el de Betocchi, que en realidad hoy por hoy es el más aceptado para realizar esto simplemente porque no utilizamos ni siquiera una pinza de Pozzini ni un espéculo. La paciente se siente muy confortable con este tipo de prácticas. Supongo que lo conocen, es un histeroscopio que la ventaja es que es ovalado, cosa que al tener el canal cervical una forma ovalada, entonces nos permite ingresar sin dilatación alguna y sin ningún tipo de dolor. Que luego cuando conversemos sobre complicaciones, una de las complicaciones más común en la histeroscopía es la falsa vía y es por la dilatación cervical. Entonces esto nos aventaja para no tener ese tipo de complicaciones. ¿Qué medio de distensión usaríamos? Va a depender en realidad del instrumental que nosotros tenemos. Tenemos un histeroscopio oficinal que vamos a utilizar únicamente pinzas mecánicas, entonces voy a utilizar solución fisiológica, que es la que menos efectos adversos o complicaciones tenemos. Si tengo, por otro lado, voy a utilizar un electrodo monopolar, entonces voy a tener que sí o sí utilizar un método que tenga electrolitos que es hiposmolar. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar una glicina, un manitol, dependiendo del país o del lugar donde se trabaja, se utiliza un medio de distensión diferente simplemente porque es a lo que uno tenga acceso. Si voy a usar bipolar, seguimos utilizando fisiológico, con lo cual el tiempo de cirugía puede ser mayor, las complicaciones son menores y puedo realizar por ejemplo, resectoscopía, una histeroscopía quirúrgica con total confort y sin mucho riesgo de complicaciones. En fin, el medio de extensión depende del instrumental que nosotros utilizamos. Entonces, la histeroscopía nos va a permitir un diagnóstico imagenológico a colores. Nosotros es cierto que tenemos un diagnóstico presuntivo realizando una histeroscopía, una histerosonografía, perdón, una ecografía, una histerosonografía, pero con la histeroscopía tenemos el diagnóstico visual
de certeza. Obvio que necesitamos una muestra histopatológica para tener ese diagnóstico. Y al ser dirigida es muy específico el estudio este. ¿Qué pasa? Sabemos que haciendo una ecografía tenemos... No sé por qué se ve negro. Ah, sí, perdón. Haciendo una ecografía tenemos un diagnóstico presuntivo casi bastante acertado, pero es bien cierto que a endometrios que no son engrosados y que vemos una ecografía con un endometrio de 5 milímetros o menor de 5 milímetros, hay algunos casos que se nos escapan. Entonces, paciente con sangrado uterino normal, independientemente de que su endometrio sea menor a 5 milímetros, se merece una histeroscopía. No cuesta nada, es bajo el riesgo y por ahí ese 1% o menor a 1% que está por debajo de ese milímetro, menor de 5 milímetros, lo estamos captando y lo estamos captando en un estadio súper bajo, así que en realidad no hay que tener básicamente miedo de indicar un procedimiento, porque es un procedimiento que tiene pocas complicaciones y que mucha aceptación en la población. Hoy por hoy, imagínense la endoscopía digestiva, por ejemplo, la alta y la baja, es rutina. Es rutina para casi todos los pacientes, independientemente de que no tengan sintomatología. La histeroscopía, en realidad, no digo que se le haga a todas las pacientes sí o sí, pero es cierto que si tiene ciclos irregulares o polimenorreas o incluso algún endometrio de 2 milímetros, pero con algún tipo de sangrado o irregularidad, estamos hablando de pacientes posmenopáusicas, realizarle una histeroscopía casi incluso antes de decir, señora, la vamos a controlar, en 6 meses volvemos a hacer la ecografía. En realidad es preferible realizar la histeroscopía y, como quien diría, pecar de más que pecar de menos, porque podríamos estar ganando ese pequeño diagnóstico que se nos escapa a los estudios imagenológicos. Entonces, como dije, entrenar el ojo y visión, solamente es eso. Una vez que sabemos la técnica de la histeroscopía, luego es ver, saber ver. Como todo, nadie no es peor ciego que el que no sabe ver o el que no quiere ver. Entonces es importante entrenar nuestro ojo. Por ejemplo, podemos encontrar hiperplasias y únicamente con mirarlas podremos decir, esta es una hiperplasia. Y dice, wow, tenés el microscopio en el ojo y ya tenemos el diagnóstico. Esperemos al patólogo. Sí, claramente vamos a esperar a la histopatología, pero nosotros podemos decirle al patólogo, ojo con esta muestra que yo estoy mandando, porque puede llegar a ser tal cosa. Eso nosotros trabajamos, por ejemplo, con el mismo patólogo siempre hace más de 20 años y, perdón, hace más de, si toqué todos los botones. Trabajamos con el mismo patólogo siempre hace más de 20 años y el patólogo, cuando yo le digo, para mí es tal cosa, le pone eh, hincapié en ese diagnóstico presuntivo y saben que tenemos una exactitud casi del 90%. Es bastante alto para solo mirar, ¿verdad? Por ejemplo, las imágenes de hiperplasia simple se ven de esta manera. Fíjense que son como mamelonadas, ¿sí? Con una textura aparente normal, pero bien mamelonada. A partir de eso y tener un diagnóstico, entonces el tratamiento que nosotros le fuéramos a realizar a esa paciente, ¿verdad? Los tratamientos son discutibles porque dependen bastante de la edad del paciente, ya lo sabemos, así que no vamos a hablar de diagnóstico, de tratamiento, estamos hablando de diagnóstico en este momento, ¿verdad? A seguir las hiperplasias complejas. Son más profundos, con escasos vasos, más amarillento el endometrio. Por lo general, sangra poco al tacto con el histeroscopio. Amén de hacer la histeroscopia y mirar, es bueno tocar, poner una pinza en el canal de trabajo y tocar, ver si sangra, ver si no sangra. Por supuesto, tomar una buena biopsia, ¿sí? Fíjense esta imagen, ¿qué les parece que es? Es un cáncer de endometrio y solo mirando es un cáncer de endometrio. Y de hecho, se lo mandamos así a la foto y a la biopsia al patólogo y a los 10 días volvió el diagnóstico carcinoma endometrioide. O sea, con tener el ojo entrenado casi tenemos ganado un montón de cosas para la paciente, ¿verdad? Acá vamos a ver 3 videos que son, no sé si funcionan los 3, que son
uno de endometrio normal y después van a ver cómo son espérenme que quiero ver si funcionan todos. Ahí va. Ahí van todos a la vez. Que uno es un adenocarcinoma. Dígame cuál para ustedes va a ser un adenocarcinoma de estos. Bueno, lo dice arriba. Pero, perdón, pero ¿quién hubiera dicho que este que está más... un pólipo común. Para todo el mundo esto podría haber sido un pólipo común. Fíjense si definimos bien la imagen y nos acercamos bien, tiene granuloso, tiene un vaso aberrante, es sumamente pequeño. Pero en ese pólipo era un carcinoma. El otro, por cierto, decimos de cabeza, ¿sí? El del medio es un adenocarcinoma. Y el otro, el tercero, también de cabeza decimos es un endometrio normal. Es cierto, el endometrio normal, entramos, salimos, listo, ya está, es normal, es cierto, lo vemos de lejos, ¿verdad? Estos son otro tipo de carcinomas que son más avanzados, que son piezas más grandes, que es lo mismo que el endometrio normal. Entramos, casi que es, bueno, listo, adenocarcinoma ya lo vimos de lejos. Fíjense los vasos aberrantes, fíjense que es bien mamelonado, que cuando nosotros tomamos que cuando nosotros tomamos la biopsia se nos deshace en la mano, se nos va a hacer, bien granuladito. Bueno, eso es importante tener en cuenta que nosotros lo captemos. Otra causa de sangrado uterino anormal, lo dijimos antes, los dispositivos, que no digo el dispositivo que está cumpliendo su función, ¿verdad? Pero el dispositivo ¿cuántas pacientes han venido que tienen un DIU colocado hace más de 15 años y no saben por qué tenemos hemorragias o sangrados así alternados de una... Yo he tenido pacientes que vienen y me dicen, soy señorita otra vez. Y después de 20 años no menstruar. Y resulta que alguno de todos sus médicos le dijo, déjese señora el DIU total, no le va a hacer ningún problema. Y claro, el DIU causa sangrado fuera de la normalidad. En este caso es linda la foto, por eso la puse, porque en el DIU, cuando fuimos a buscarlo, tenías como enganchadito al DIU un pólipo. Eso también trae sangrado uterino fuera de la regularidad. Acá dos videitos diferentes de pólipos. Tenemos para mostrar pólipos y pólipos y pólipos. Hay millones de tipos y de estilos de pólipo, vamos a decir. ¿Cómo sabemos nosotros que este pólipo es benigno y aquel otro no era benigno? Acá se ve la textura lisa, glandular, sí tiene vascularización, pero no es como aberrante, es bien un vaso único. Los pólipos tienen distinta calidad de fibrosis o de tejido según la edad de la paciente normalmente. Ustedes se van a fijar, seguramente habrán visto en sus histeroscopías que hay pólipos que son como más edematizados, con glándulas más grandes, como aquel bueno, para mí es mi izquierda, de la izquierda, o si no, en pacientes menopáusicas, aquel pólipo que es benigno sí o sí, son bien fibrosos, súper fibrosos, no glandulares. Entonces eso también es entrenar el ojo, la textura, ¿verdad? Los cuerpos extraños, ese es otro capítulo que puede causar sangrado uterino anormal. Fíjense, creo que una se me frenó. Espérenme. Vamos para adelante. Ahí va. Entonces, los DIUs ya los hablamos. También existe esto, que es la metaplasia ósea, ¿sí? Que son restos ovulares antiguos que quedaron, que la verdad que la paciente por ahí nunca volvió al control o nunca tuvo un sangrado uterino anormal hasta el momento que empezó a tener alteraciones del ciclo, a que tuvo una edad que comenzó con esto, y al entrar a hacer la histeroscopía, en lugar de encontrar un pólipo en el momento desconocido, se encuentra eso, que es restos ovulares, hueso, ¿sí? Calcificaciones. Luego los miomas. No voy a hablar mucho de mioma porque el doctor va a hablar de mioma, pero la verdad que el sangrado uterino anormal, los miomas cumplen un capítulo muy grande. Tenemos diferentes tipos de miomas. Hay miomas que los vamos a poder realizar por vía histeroscópica, otros que vamos a tener que decidir que va a ser una laparoscopía. Dentro de los miomas que van a ser por vía histeroscópica, tenemos algunos muy pequeñitos de grado 0 que los o tipo 1, muy pequeñitos que los vamos a poder realizar con nuestra vaginohisteroscopía, ¿sí? Es decir, hay
Con la histeroscopía oficinal podemos hacer casi todo, pero este tipo de miomas que vemos acá en estas imágenes, bueno, esos ya son para la resectoscopía. Es un reto, como dice el doctor, como le toca la clase hoy. Bueno, varios miomas. Fíjense que la imagen es sumamente clara y nos permite un diagnóstico totalmente adecuado. En la siguiente vamos a ver dos videitos que son sobre miomectomías por vaginohisteroscopía, que a mí me gusta usar todo mecánico, es decir, que uso las tijeritas y uso las pinzas. No me gusta usar electrocirugía porque prefiero usar fisiológico y tengo el electrodo bipolar, pero es una cuestión de costumbre nomás. Se puede utilizar la técnica que mejor prefieran. A tener en cuenta, es muy importante si lo vamos a hacer sin anestesia oficinal, nunca meternos en el miometrio, siempre hacerlo por el plano que tanto el mioma o el pólipo o la biopsia endometrial que necesitamos realizar nos permita, porque si yo me meto en miometrio, el miometrio tiene las terminales nerviosas y eso le duele a la paciente, mientras que si yo estoy en endometrio siempre, no duele. Entonces la paciente tiene mejor tolerancia a este estudio. Entonces siempre entrar bien paralelo a lo que es el endometrio para realizar esa biopsia. Y fíjense los dos miomas bien pequeñitos, sin embargo es una miomectomía y sin embargo le resolvimos el problema al paciente. Entonces siempre tratar de eso. Fíjense que a miomas menores de 1 centímetro o entre 1 y 2 centímetros podemos realizarlo con el vaginohisteroscopio. Muy bien.